Vamos a hacer juntos una receta súper sana, mira, y rapidísima. Y le va a encantar a todo el mundo. El primer paso son con unos calabacines, cómprenlos los más grandecitos y gruesos, que sean lo más parejo el tamaño. Por supuesto le vamos a quitar aquí la punta. Los vamos a abrir por la mitad lo más parejo posible. Lo primero, para que no se nos esté balanceando así. Con un pelador de papa, simplemente lo que van a hacer es esto. Le van a dar aquí en la base, pues unas 3 veces para dejarlo lo más plano posible. Y con eso basta. Entonces fíjense, ahora no se mueve, al igual que este no se mueve. El siguiente paso, con una cuchara vamos ahora la carne o pulpa, la vamos a ir extrayendo y la vamos sacando con mucho cuidado de no romper el calabacín. Después, ya que han hecho el surco, van rascando. Voy a hacer así con todos y ahora les muestro los siguientes pasos. Como siempre les digo, las recetas con todas sus cantidades al final del vídeo. Pues aquí están listos ya, preparados, con su surco que hemos hecho dentro, y fíjense que la pulpa la tenemos aparte porque va a ser después preparada con el resto de los ingredientes para el relleno. Yo voy a usar eneldo, pero usen, si no les gusta, usen el ingrediente que quieran. Lo vamos a picar chiquitín. Aparte. Primer paso, vamos a agregar aceite de oliva, un chorrito, en el fondo de cada una. El eneldo que habíamos picado, le vamos a agregar un poquito a cada uno. Ajito molido, o si quieren fresco, picadito muy pequeño, también lo agregan. Un poquito de orégano, pimienta negra recién molida y sal. Y ahora con una brochita lo que vamos a hacer es mezclarlo y esparcirlo todo bien. Y lo dejamos aparte porque ahora vamos con el sofrito y la preparación del relleno. Para el sofrito, yo aquí tengo ajo porro o puerro, la parte blanca. Todo lo vamos a picar muy pequeñito. Media cebolla grande o una cebolla pequeña. Les recomiendo que siempre dejen la parte de atrás donde va la raicita, porque así no se les separa. Y entonces la cortamos así en cubitos. ¿Ven cómo es más fácil mantenerla así y no se abre tanto? Pues pueden utilizar este truquito que les facilita el trabajo. En cubitos. Yo estoy utilizando 2 porque son muy pequeños estos cebollines. Le quité la parte verde que no va, también como el ajo porro. La parte más clarita, más blanca. Por supuesto le quitamos las raicitas. Y este lo picamos así mismo al ser tan pequeño. Pimiento rojo. Pueden usar el italiano, o pueden usar el redondito, el más ancho. Quítenle las semillas, por supuesto, y esta venita. Y al igual que los demás ingredientes, en cubitos. Primero cortamos tiritas delgadas y luego cortamos así para dejarlo pequeñito. Ahora, unas ramitas de cilantro con el tallo, que en todas mis recetas o casi todas les digo, cuando lo utilizo, que el tallo se lo dejo. Está de sabor mucho más concentrado que las mismas hojas. Y ahora el perejil. Y como les dije, el perejil sí le elimino el tallo, porque el tallo es un poco más amargo. Y lo ponemos junto con el cilantro. Y ahora por último vamos con un puñadito de champiñones. Pues con este puñado nos basta. Pues aquí tienen preparados todos los ingredientes. Tomate cherry puesto como entre 15 y 20 tomates cherries, que es para la elaboración del sofrito. Ponemos una olla a calentar y le agregamos como una cucharada de aceite de oliva.
y agregamos el ajo. Sofreímos un poco el ajo para que aromatice el aceite y tome un colorcito un poco dorado. Una vez que está así, agregamos la cebolla, el cebollín y el puerro que picamos y le damos una pasada de 1 minuto. Esto a fuego medio alto. Agregamos el pimentón y le tenemos 1 minuto más. Después del minuto, los tomatitos cherry los cortamos por la mitad y los vamos agregando. O previamente, si quieren, ya los tienen cortados. Yo le estoy echando unos 16 tomatitos. Y ahí los dejamos otro minuto más. Cuando pasó el minuto, los tomates se ablandan, entonces los aplastan un poquito y agregamos la pulpa del calabacín que habíamos apartado. Ahora es cuando vamos a agregar una cucharadita mínima del eneldo, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón dulce o picante si les gusta el picante, sal y pimienta negra recién molida, como una cucharadita también. Mezclamos bien y ahí vamos a dejar que se nos vaya haciendo 1 minutito. Después del minuto agregan 300 gramos de carne molida de pollo o pueden usar de pavo. Lo mezclamos bien para que se integre con todo y a un fuego medio alto continuamos 5 a 7 minutos. Pasado el tiempo, agregamos los champiñones, que estos ya se hacen rapidito. Y después de 1 minuto le agregamos el perejil y el cilantro. Y lo vamos a dejar unos 30 segundos para que aromatice y no requiere cocinar más las hierbas. Y estaría listo el relleno. Pasado ese medio minuto, pues ya apagamos y dejamos enfriar. Continuando con la elaboración mientras se enfría el relleno, un quesito tierno, quesito fresco que se funda bien, lo vamos a rallar. Una vez rallado, vamos a mezclarlo en el relleno. Y ahora vamos a rellenarlos. Colocamos aquí. Y nos cabe perfecto. Y ahora los vamos a rellenar. Rallamos queso parmesano por encima. El horno lo tienen que estar precalentando mientras hacen todo esto a 200 grados centígrados. ¡Listo! Una vez precalentado el horno a 200, ponemos en el nivel del medio. Le he dejado 20 minutos y después de 20 minutos... Y este es el resultado final. Huele que es una delicia. Ahora voy a servir. Pues aquí está emplatado. Díganme si esto no se ve bueno. Quiero que vean cómo queda por dentro. Está tiernito el calabacín. Está muy jugoso. Vamos a probar. Y ya les contaré. Mira esto, mira esto. Está exquisito.